we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Me vi obligado a de verdad tener tiempo para mí, a hacer meditaciones, a leer, a cocinar, a comer rico, a estar con mi novia, a hacer deporte, por placer, no por obligación, a hacer nada, que eso también en ocasiones es un buen ejercicio. Antes yo realmente comía común y corriente, como en teoría comemos todos los deportistas. Una dieta rica en carbohidratos, pasta, pan, granolas. Hace 3 años ya tuve al final de la temporada un episodio fuerte de una enfermedad que se llama colitis ulcerativa, de la cual hoy sufro. Y hoy por hoy mi dieta es gluten free porque fue una de las formas en que se arregló la enfermedad. El gluten está también en todas las galletas, las tortas, en la pizza, tristemente. Uno debe darle al cuerpo otro tipo de gasolina. Digamos, acá es un buen ejemplo. Sí, tocineta. Mala es cuando se fríe y eso queda tostado y podrido, pero una porción de tocineta decente, con un buen huevito, con queso, eso va muy bien. Mucha gente dice, no, soy mega fit porque como solo fruta. Eso sí que es malo, porque la fruta tiene una cantidad de azúcar que obviamente afecta al sistema. O yo abusaba, digamos, de las nueces. Entonces, lo que fui aprendiendo con el paso del tiempo es una dieta balanceada, con buena cantidad de proteína, con buena cantidad de grasa, con buena cantidad de carbohidratos, con una cantidad decente de fruta, buenos vegetales, buena hidratación, todo en sus debidas cantidades. Ni mucho de uno, ni mucho de lo otro. Supuestamente se iba a quedar 15 días, 8 días, y no, él llegó con 3 maletas enormes de Red Bull, 4 bicicletas, y mi apartamento era un apartamento pues, chiquito en Bogotá. Entonces me llevaba aceites, me llevaba cosas para él, pero obviamente... La enamoré con gustos míos. Me enamoró con gustos de él. Eso tuvo que haber sido mucho amor. Mucho amor. ¿Por qué? Ahí todavía no sabíamos qué tenía. Ahí solamente eran síntomas. Y maluquera, entrar al baño, mucha pérdida de sangre. Y cuando le dije, me preguntó Valentina, pucha, ¿qué te pasa? Si estás enfermo necesito que te recuperes. Y ahí ya empezamos todas las llamadas a los médicos, él empezó todos los procesos a investigar y entender qué era lo que pasaba. Y desde ese entonces nos hacemos notas también. ¿Te acuerdas de la pared llena de notas? Unas más lindas que otras. Hay unas cuantas que piden perdón. Hay días mejores que otros. O cuando uno se porta mal, pues hay que pedir perdón también. O sea, como todo. Lo importante es pedirlo. Todo ese cambio que yo tuve debido a la enfermedad hizo que el 2018 fuera muy, pero muy complicado. Y ahí el equipo tuvo mucha lealtad. La verdad es que ahí sí resalto la lealtad de Giant como tal, porque ese año se firmaba contrato con ellos. Y hombre, usted tiene que confiar mucho en su deportista para firmarlo con una enfermedad que realmente es delicada. Es una enfermedad que afecta al deportista. Ellos confiaron en mí, en mi recuperación, y por eso fue que yo ese año llegué acá, que era el Panamericano aquí en Manizales, y ni lo corrí, porque me dijeron, no va a hacer ninguna carrera. Hasta que no esté bien, no retomo actividades. Y así fue, y me enfoqué ese periodo de ese año a darle al tema de recuperación, dieta y médicos, y luego ya 2019 fue muy bueno hasta que duró. Decidí más bien mirar hacia adentro y buscar otros objetivos que yo mismo me propuse este año. Un reto nuevo al cual le he dedicado harto tiempo y es el proyecto que se llama Entre Montañas. Haroldo, algo así, como siempre, explosivo un poco, algo de core, pierna y sale. Mucha gente se preguntará
bueno, pero ¿para qué sigue entrenando? ¿Para qué sigue montando? Lo haré porque me encanta y realmente el deporte es algo que está en todos los días de mi vida. O sea, a donde voy, viaje, todo lo que haga, siempre llevo conmigo por lo menos un par de zapatos para salir a trotar. La bicicleta son paisajes, la bicicleta es gente, la bicicleta es aventuras. Hoy por hoy he aprendido en la vida y tengo el carácter y la trayectoria que he tenido por la bicicleta y por lo que la bicicleta me ha mostrado. El que sienta que no puede transformar su emprendimiento es que es de una pegarse un tiro al pie, porque es que están pensando que no pueden echar para adelante, cuando para adelante se puede hacer mucho. ¿Qué hacía? Hacía un live con la Universidad de Manizales, gente que me ha apoyado por un buen tiempo, que están celebrando sus 10 años de la unidad de emprendimiento. Y para mucha gente, que esto es una historia para los deportistas, uno como deportista es un emprendedor. ¿Un emprendedor qué? ¿Qué hace? Crea un producto, le confía al producto, le apuesta al producto y tiene que convencer a la gente de por qué su producto es atractivo. Yo estaba segura que dentro de él había muchas más cosas que la dureza. Para mí él es como una fuente constante de inspiración y de sorpresa, porque es muy bueno aceptando sus errores. Se demora, le cuesta, le da rabia, pero él acepta y siempre quiere ser mejor. Se finaliza agradecido porque se tuvo un día más de vida, se tuvo una oportunidad más de disfrutar de lo que a uno le gusta. Si fue difícil, se aprendió, pero siempre satisfecho y agradecido con la vida. Creo que el dicho del afán no queda sino el cansancio es muy cierto, porque realmente el año pasado me sentía fatigado, me sentía exhausto. Que si me cansé de la bicicleta, no, nunca. Me cansé de competir, me cansé de ir de afán por la vida. Eso sí me cansé,